Hola, en este módulo vamos a aprender em, hola, en este módulo vamos a aprender cómo podemos usar los números aleatorios para resolver problemas, porque en el siguiente módulo vamos a aprender las técnicas Monte Carlo, una técnica para estudiar fenómenos que en general utilizan algoritmos que se basan y usan números aleatorios. En el siguiente módulo también aprenderemos cómo generar esos números aleatorios. Pero bueno, empecemos con quizá la primera aplicación de la generación de números aleatorios. Viene de 1733, mucho antes de que existieran computadores. Y es un experimento para estimar el valor de pi, de la constante irracional pi. Recuerden la relación entre la circunferencia y el radio de un círculo. Sin embargo, es interesante cómo a través de números aleatorios vamos a poder estimar pi. Entonces, este experimento ocurre de la siguiente manera y es dado el señor Buffon. Supongamos que tenemos un mallado, o hagan de cuenta baldosas, que están todas entre ellas espaciadas a una distancia d. ¿Listo? Entonces, vamos a lanzar sobre ese mallado una aguja de tamaño L y vamos a darnos cuenta si toca o cruza una de las líneas. Ese es todo el experimento. Yo lanzo n agujas y me pregunto cuántas de esas n tocan o cruzan una de las líneas. Entonces lo que Buffon hizo es ese experimento y con eso vamos a estimar pi. Entonces vamos a ver cómo funciona esa estimación de pi. Lo que tenemos que hacer es medir desde el centro de la aguja. Hagan de cuenta que este es el centro de la aguja. Necesito estirarla un poquitín. Vamos a definir esa variable como x y vamos a definir este ángulo. ¿Listo? Entonces noten que bajo esta suposición y además diciendo que L es menor que D, yo voy a tener dos variables aleatorias. La primera es x, que va a estar entre 0 y D medios, porque recuerden que x lo mido desde el centro de la aguja hasta la línea más cercana, de tal manera que siempre la más cercana va a estar a más o menos D medios. Si estoy a más de D medios, pues tengo una más cercana, ¿listo? Y esa es la primera variable. La segunda variable es teta, entonces teta se va a distribuir entre 0 y pi medios. Cuando vale 0, entonces tengo la aguja acostada completamente. Cuando vale pi medios, está así parada. ¿Listo? Recuerden que eso fue lo que hizo Buffon. En su sentido, en ese momento, simplemente ver qué tan cercano estoy de la aguja. Ahora, para Buffon, lo que él hizo fue solo ver si toca o no toca el mallado. ¿Listo? Entonces, este experimento nos va a decir si lo hacemos en el computador, si somos capaces de generar números aleatorios con distribución uniforme entre 0 y d medios y entre 0 y pi medios, lo único que yo tengo que preguntarme es cuándo x sea menor que L medios seno de teta. ¿Listo? Noten que esto máximo cuando más, hagan de cuenta que sería el caso en el que la agujita medio toca una de las líneas, este distancia va a ser L medios, porque esto sería medio de la aguja, seno teta con x, con teta siendo este. Y esa sería la altura de esa agujita, entonces, en ese caso x. Entonces noten, este experimento se puede hacer, lo pueden hacer en casa. Las líneas miden, lanzan agujas, miden cuánto toca, saben cuánto es el mallado entre estas líneas y saben su tamaño de la aguja y se preguntan eso. Entonces lanzan n agujas y se preguntan de esas cuántas tocan o cruzan. Ahora, para el computador lo que tenemos que hacer la simulación es generar estos dos números aleatorios en este rango y preguntarnos cada vez que generamos x, teta, si satisface o no satisface. Veamos por qué esto es tan interesante y cuál es la aplicación. Noten lo siguiente. Si yo hago una figura de, de este experimento y aquí voy a decir este es teta y esto es x, entonces noten que el valor máximo que esto va a tomar va a ser L medios. El valor máximo que toma teta va a ser pi medios, entonces va a valer 1, L sobre medios. Y aquí teta va a valer como máximo pi medios. Entonces, cuando cae así parada. Recuerden que pues puede caer de todas las formas. Uy, cara verde. Puede caer de todas las formas, como aquí no se contaría, puede caer justo sobre la línea, puede caer parada y la contaríamos o no. ¿Listo? Entonces, en esencia nos va a caer. Tenemos que estaría 0.5 como para darle valores a esto. Y el máximo. Y por acá arriba va a estar de medios, recuerden, sería la mitad de la distancia del mallado. Y esta curva, sin embargo, solamente llega, y pueden hacerla con, ahora son todos ustedes unos duros en graficar. Noten que este sería el completo malladito. Entonces, entre y medios y entre 0 y d medios. Pero la curva llega así máximo.
Entonces, todos los valores que satisfacen nuestra desigualdad acá son los que están por debajo de esta curva. Y cuando yo digo eso, inmediatamente pensamos en una integral. ¿Cómo podría calcular el área que está debajo de esa curva? Muy bien, les prometí, ese es un experimento que nos permite calcular el valor de pi, pero hasta ahora no hemos visto cómo eso ocurre. Entonces veamos qué es lo que pasa. Si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de hacer este experimento de que la aguja cruce o, o cruce o toque un mallado, digámoslo así, es la siguiente. Entonces, si tengo toda esta área, noten, entonces, ¿cuál es en el sentido de la estadística clásica? Uno sabe cuántas veces ocurre ese hecho de cuántas en el espacio muestra el total. Por eso, por ejemplo, la probabilidad de sacarme un 1 en un dado es un sexto. ¿Por qué? Porque saco 1 de una forma de 6 formas posibles. Lo mismo podemos hacer acá. Entonces, sería el área. Noten que estamos considerando toda esta área. El área bajo la curva sobre el área del rectángulo. Rectángulo. Listo. Y eso, ahora lo vimos en palabras, lo podemos matematizar. ¿Qué sería? Sería la integral entre 0 y pi medios de L medios seno de teta dividido entre el área total de este rectángulo, que en este caso sería una distancia pi medios por la otra distancia d medios. Y esto nos da 2L sobre pi sobre d. Y ustedes dirán diciendo, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, empezamos con una aguja, la lanzamos en un mallado, ahora decimos lo podemos hacer en el computador, lo matematizamos de esta forma. Noten lo interesante. Si, por ejemplo, recuerden, funciona para cualquier valor de L y D, lo pueden hacer en casa. Pero si vamos a escoger acá solo por simplicidad L igual a 1 y D igual a 2, noten que la probabilidad de que la aguja toque o cruce una línea es 1 sobre pi. Y aquí es cuando esto se vuelve tan interesante. Dice, ¿cómo es posible que al hacer un experimento aleatorio yo pueda estimar pi? Noten que la probabilidad es 1 sobre pi. Claro, si ustedes escogieran cualquier otro valor, simplemente va a ser proporcional a 1 sobre pi. Es decir, que al hacer este experimento, yo obtengo que la probabilidad es 1 sobre pi. Y pi es un número irracional con bastante trascendencia en la matemática. Entonces, esta fue la primera implementación al estilo Monte Carlo, es decir, utilizar números aleatorios o eventos aleatorios para resolver problemas. En este caso, ¿cuál es nuestro problema? Estimar pi. Noten que lo único que tenemos que hacer es esto, generar un número entre 0 y d medios y otro entre 0 y pi medios y preguntarme si L medios seno de teta es menor que si x es menor que esta razón. Y eso es lo que vamos a hacer en el computador a continuación. ¿Listo? Entonces noten, impresionante, vamos a calcular pi a través de números aleatorios. Entonces cargo mis librerías, permítanme reinicio mi kernel para que no hayan problemas. Defino esto, entonces, ¿qué será? X es el número que les dije, va entre 0 y 1 porque yo escogí que L fuera 1. Vamos a generar n, entonces va a ser un vector que tiene números aleatorios entre 0 y 1. Teta va a ser lo mismo, del mismo tamaño, pero lo estoy normalizando para que el extremo de la izquierda sea 0 y el máximo en vez de 1 sea pi medios. Estoy simplemente escalando esos números. Y ahora me pregunto cuáles de ellos cumplen esa condición, es decir, que sea L medios sobre seno teta. Entonces aquí lo que estoy haciendo es un vector de entradas booleanas, va a ser true si se cumple, false, true, false, n veces, lo que queramos hacer ese experimento. Y en la siguiente línea lo que hago es sumar los trues. Los trues para el computador en Python son unos, entonces puedo sumar, se satisface, no se satisface, entonces 1, 2, 3, contar cuántos de esos n satisfacen esa condición. Y al final yo debería hacer hits, cuántas veces ocurrieron, es decir, como cuántas veces cae debajo de esta curva, sobre el total. Pero recuerden que lo que queremos es estimar pi, que es 1 sobre eso. Por eso aquí está al revés. ¿Listo? Definimos mi función que estima pi y hagamos el experimento, qué sé yo, con 1000 lanzamientos. ¡Wow! 3.1. Volvámoslo a hacer. 3.22. Volvámoslo a hacer. 3.35. Estamos a través de la generación de números aleatorios estimando pi. Entonces ustedes dirían, bueno, pues pi sabemos vale 3,14, existen muchos mejores métodos para estimar pi. ¿Es este un buen número? Hagan de cuenta que hacemos este experimento. Sabemos que la probabilidad es 1 sobre pi, pero nos da 2.94. Y dicen, ¿será que ese es un buen número? ¿Es un mal número? ¿Qué podemos decir?
La gracia de estos algoritmos y de estos módulos que vamos a ver en esta parte del curso es que a través de números aleatorios también podemos estimar qué tan buenos son nuestros resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Note que yo cada vez que hago el experimento en el computador me da un número diferente. Entonces, lo que yo podría hacer es la estadística sobre esos números. Y esa es la gracia de eso. ¿Por qué? Porque existe un teorema muy poderoso en la estadística, el teorema del límite central, que me va a decir que al hacer esto muchas veces mi resultado va a comportarse como una gaussiana en el infinito. Pero pues no lo podemos hacer en el infinito. Entonces permítanme hacer esto. Vamos a lanzar, por ejemplo, 1000 agujas y vamos a lanzar en cada experimento 1000 agujas y voy a hacer ese experimento 1000 veces. Entonces, esto sería lo que estoy haciendo es cada vez que lanzo la aguja 1000 veces, me da un estimado de pi, vuelvo y la lanzo, los voy anotando y los voy pegando en este vector y. Ahora lo que yo puedo hacer es un histograma. Mire, en la línea roja he puesto el valor de numpy de pi, acá está, pero noten que tiene eso, a veces nos dio un número muy grande, a veces un número muy chiquito. Esta es la gracia de utilizar números aleatorios. Noten que yo puedo, por ejemplo, ver cómo se comportó eso, empezó en un cierto valor, a veces fue alto, a veces fue eso, y eso es una manera de visualizar el resultado. Ahora, lo interesante acá es que yo puedo hacer estadísticas sobre esos números. Noten que los números que nos generó esta cadena es de este estilo. 3,19, 3,10, ta, 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 ta. Cada vez eran números diferentes. Pero lo interesante es que si calculo el promedio, va a ser muy seguramente un buen resultado. 3,14. Va bastante bien. Pero lo más interesante es que yo puedo hacer estadísticas sobre eso. Es decir, ese es un buen resultado. Porque note que al final del día uno no sabría si la... Claro, nosotros sabemos cuánto es pi. Pero en general, el señor Buffon podría decir, no, yo no sé cuánto es pi. Pues para eso estoy haciendo el experimento o la simulación. Por lo tanto, yo puedo calcular una desviación estándar y dar una respuesta estadística. Entonces yo podría decirles, por ejemplo, a una desviación estándar, o más o menos una desviación estándar, yo les garantizo en un 65% de intervalo de confiabilidad que pi es un número que está entre 3.00 y 3.29. Noten que es verdad. De hecho, para mayor seguridad yo podría decir estar a 6 sigma. Tal vez hayan escuchado ese término, 6 sigma. Lo pongo acá. Entre menos y más. Y les garantizo en un 99.999999 que pi es un número que está entre 2.28 y 4.0. Claro, nosotros podemos mejorar la estadística bastante, como por ejemplo hacer esto en vez de, qué sé yo, 1000 veces, lo hago 5000. Se va a demorar un poquito. Y eso es lo interesante. Vamos que acabe, vuelvo a escribir y, me da un resultado. Se va a demorar 5 veces más que antes. Esto ya no queremos verlo. Porque me va a decir una respuesta quizá un poco mejor. Entonces noten que al final les dije si pi es un número entre 2.28 y 4, vale, pues no está tan bien, ¿no? Pero si hago este experimento más veces, veamos cómo mejora la estadística. Ah, mucho más bonito. Miren que el teorema del límite central en acción, lo estamos viendo en el computador. Ya no voy a mostrarlo, sería muy largo. La cadena sí la podemos mostrar, miren qué bonito. Vemos aquí que está haciendo algo que se conoce en la literatura como drift. El número sube y baja, es decir, que puede haber mejores formas de explorar esto. Y sí, de hecho las hay, las vamos a ver. Veamos el promedio. 3,14, ok. No mejoró mucho, pero miren la desviación estándar era 0.14 y ahora es 0.06. Es decir, dividimos el error, lo dividimos entre 2. Y ahora yo les puedo garantizar que el número está acortando los intervalos. Y de hecho ustedes podrían hacer estas líneas en esta figura y ver dónde estamos acotando el valor de pi. Y esta es de las primeras aplicaciones que vemos en este curso de cómo podemos utilizar los números aleatorios para resolver problemas. Noten que en principio lo que estamos haciendo es una interpretación geométrica, tenemos un área total y acá vemos que necesitamos, y es fundamental, generar números aleatorios, porque miren que lo que estamos haciendo es llenando todos estos, llegando en todo lugar y luego preguntarme cuáles de esos números caen debajo de esta curva y cuáles no, para calcular esa razón geométrica. Ahora, y es para motivar nuestro siguiente módulo, y es ¿cómo generamos números aleatorios en el computador? Noten que acá, cuando estuvimos aquí haciendo este experimento en el computador, yo utilicé la función ya incluida de Python, NumPy Random Uniform, y luego los escalé como lo necesitaba. La pregunta es, ¿cómo funciona? Y eso es fundamental que nosotros, como cuando hagamos un experimento, una simulación, ataquemos un problema, conozcamos cómo funcionan estos algoritmos. Porque noten
que si yo tengo un generador de números que todos los números me los da por aquí, es decir, no es un buen generador de números aleatorios, pues mi resultado va a estar bastante mal. Entonces, en el siguiente módulo vamos a ver cómo se generan números aleatorios, qué son buenos números aleatorios, porque como vemos en esta primera aplicación nos van a servir para resolver problemas difíciles.